contenido de la asignatura de educación vial, ¿no? En educación vial nosotros vamos a revisar en el total de estas 40 horas de capacitación, vamos a revisar 4 unidades. El objetivo de la enseñanza o del aprendizaje de la educación vial se centra justamente en llegar a que el conductor, el peatón o un pasajero, en resumen, todos los usuarios de las vías actúen con responsabilidad. Y en el caso de los conductores, sea con profesionalismo, en el cumplimiento de lo que habíamos manifestado anteriormente en la presentación de todos y cada uno de ustedes, cumpliendo las leyes y las normas establecidas para el tránsito, transporte terrestre y, por supuesto, la seguridad vial, tal como reza y será información complementaria a lo que ustedes podrán revisar en otras asignaturas que comprenden esta capacitación de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, aplicándola a la misma una conducta adecuada con el conocimiento de lo que también se escuchó, de las obligaciones y derechos que ustedes tienen por ser usuarios de las vías de orden público en este caso, ¿no? Con una conducta adecuada y buscando siempre el bien suyo, salvaguardar la vida de los demás y por supuesto a través de la integridad. En este caso, como les decía, ¿no? Tenemos dentro de la unidad 1 que revisar o referenciar a lo que son los factores en el sistema vial y tránsito. En este caso, manifestarles que el objetivo de esta primera unidad va a ser que asumamos con responsabilidad desde el campo, desde el rol de conductores prudentes y por supuesto responsables, justamente cometiendo el comportamiento correcto en la vía para el mejoramiento de la movilidad. Es decir, en resumen, ¿qué significa esto? Que el factor humano, que es el que se puede adiestrar, se puede capacitar, se puede inteligenciar, basado también en nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de raciocinio, ser perfectible nuestro comportamiento, va a ayudar a que la movilidad no sufra pequeños inconvenientes o trabas, sino más bien aportemos de nuestra participación cuando nos integramos al sistema vial y al tránsito en general, aportar y hacer cada uno de nuestros roles con total responsabilidad. En este sentido, existen dentro del sistema vial y tránsito 3 factores inevitables, ineludibles, que interactúan entre sí. El factor humano, el factor vial y el factor ambiental o de entorno. En el caso del factor humano, como decíamos, el objetivo es tratar de llegar a concienciar respecto de lo que son nuestros derechos y obligaciones. ¿Quiénes? Lo que son los peatones, los pasajeros, ¿sí? Del transporte público, comercial, el ciclista, un motociclista o el conductor de un vehículo. Y por supuesto, otro elemento que no lo hemos nombrado aún y que también guarda relación con el sistema vial, que es el agente civil de tránsito. Entonces, todos los elementos que les he acabado de nombrar, a grosso modo, de manera superficial, guardan relación justamente con el sistema vial y tránsito desde el punto de vista del factor humano. Para hablar respecto del factor vial, como su nombre lo indica, vamos a clasificar las vías y las mismas se clasifican en vías urbanas, vías perimetrales, vías rurales y las autopistas que conforman en conjunto la red vial estatal, conocida así dentro de la Ley de Caminos emitida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el caso del factor ambiental o del entorno climatológico, como podríamos decirlo también, guarda relación con los fenómenos que se presentan característicos en cierta zona o en época determinada del año. Por ejemplo, las variantes de clima, lo que es conducir bajo condiciones de lluvia, bajo condiciones de aparición de niebla o de neblina, bajo circunstancias donde hay presencia y efecto de los vientos laterales, bajo también los efectos de lo que son los rayos solares
y por supuesto el efecto que genera la percepción térmica del calor en la cabina o en el cubículo de la conducción. También hablar de lo que son particularidades en el factor ambiental en ciertos caminos donde en nuestro país sí tenemos la oportunidad, existe nieve o hielo, y por supuesto cada cierta época nos hemos acostumbrado también a sobrellevar lo que es la presencia de la ceniza volcánica. Y en este caso tenemos que ver estos factores dentro de la unidad número 1. En la unidad nominada número 2, tenemos que hacer referencia a lo que son las señales de tránsito, ¿sí? Hay que conocer, hay que identificarlas, hay que reconocerlas y saber interpretar lo que cada una de ellas, que en este caso puede ser nos dispone, nos obliga o nos informa, ¿no? En este caso tenemos que decir respecto de la señal de tránsito que hay que reconocer los distintos tipos de señales que hay para llegar a conducir correctamente, como ustedes dijeron, por las diferentes vías con el fin de disminuir los accidentes o siniestros de tránsito. Temas a desarrollar en esta unidad 2. Tenemos las señales de tránsito, se categorizan en luminosas, acústicas, manuales, horizontales y verticales. Dentro de las señales de tránsito luminosas, pues bien, ya imaginamos por su nombre que son aquellas que provienen de los semáforos, aquellas que provienen de las luces de los vehículos y, por supuesto, aquella señalización reflectiva de las vías que por lo general se hacen presentes cuando hay baja cantidad de luz natural o hay la presencia de estos fenómenos anteriormente descritos como factores ambientales. Ahí es cuando actúan estas señales luminosas. Las señales acústicas, aquellas que son justamente basado en los elementos que habíamos dicho anteriormente, el silbato o pito del agente civil de tránsito, que es quien da la orientación al tránsito, la bocina o claxon con lo que está equipado nuestro vehículo o cualquier vehículo liviano, pesado, una a motor o tracción humana, y tenemos también lo que son las sirenas de los vehículos de emergencia de las instituciones de atención primaria, ¿no? Los bomberos, una ambulancia de una casa de salud, tenemos también de la Cruz Roja, de la policía, etcétera, ¿no? Tenemos que identificar también las señales de tránsito manuales que en primer lugar también las hace un conductor del vehículo, las cuales están y la vamos a determinar en cierto momento cuando sea pertinente, y también señales manuales y corporales de los agentes civiles de tránsito que equivalen a, en algunos de los casos, a las luces que emiten los semáforos, ¿no? Esto en caso de que tal vez de nuestro vehículo el sistema de luces sufrió una avería y tenemos que acudir a las señales manuales que son de conocimiento global, lenguaje universal, en los cuales cualquier persona, cualquier usuario va a saber identificar lo que nosotros queremos expresar a través de las señales manuales del conductor. Tenemos también las señales horizontales. Bueno, ¿dónde están esas marcas horizontales? Justamente sobre la calzada, ¿no? Hay de orden longitudinal a lo largo de la vía, transversales que atraviesan la vía, símbolos, caracteres, leyendas y otras marcas que deben llamar o atraer la atención de sentido de los usuarios de las vías para el cumplimiento efectivo de la disposición que se pretende dar a través de ellas. Y finalmente las señales de tránsito verticales que hemos aprovechado para incluirle en la lámina para que ustedes las puedan ver también. En este caso tenemos de tres tipos: reglamentarias, preventivas e informativas. Y finalmente, dentro de este módulo de capacitación, perdón, unidad 3, no es la última, tal vez es la más importante, lo que es hablar de seguridad vial, que justamente busca como objetivo prevenir los accidentes de tránsito, y si en un supuesto no consentido ya se presentó el mismo, por lo menos minimizar los efectos, poniendo en práctica lo que habíamos escuchado hasta hace poco, ¿no?
las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de todos los usuarios que están en la vía pública, ¿no? En este tema, en esta unidad, perdón, vamos a desarrollar 4 temas fundamentales, que son, por ejemplo, el comportamiento en la conducción, y esto hay que tratar de evitarlo hasta cierto modo, ¿no? Ya vamos a ver en la unidad 4 de que se trata algunas prácticas adecuadas de conducción, y en este caso tenemos el comportamiento en la conducción, es decir, tratar de evitar con estas herramientas que tenemos, las normas reguladoras fundamentalmente, evitar lo que es el cometimiento de actos negligentes, actos imprudentes, actos de impericia y por supuesto actos de inobservancia. No, nosotros estamos justamente tratando de capacitarnos, no de una manera autónoma, sino a través de terceras personas que nos van a decir lo que es prudente y lo que está prohibido hacer mientras nosotros estamos conduciendo para no caer en estos pequeños defectos o pequeños errores que pueden presentarse. También tenemos que conocer o hacer énfasis en lo que son las reglas de seguridad. ¿Reglas de seguridad para qué? Para la circulación. Y por supuesto, una fórmula para evitar los accidentes de tránsito, que es la revisión, la señalización y la maniobra. Y aprovecho para hacerlo por lo menos ligeramente, la gráfica que tenemos en pantalla, que nos indica el vehículo y los posibles riesgos, porque siempre el rojo es peligro, para que represente para el conductor de la motocicleta. Es decir, si el conductor del vehículo cambia de carril, realiza un adelantamiento o hace un cambio de sentido o hace un viraje, ¿quién va a ser el afectado con esa maniobra? Entonces, hay que ver que en primer lugar el conductor tiene que revisar su entorno, ver si existe o está en peligro algún otro usuario de la vía, señalizar. En este caso, ¿cómo va a señalizar el conductor su maniobra? A través de las luces intermitentes o luces direccionales, o si no funcionaran, las señales manuales a las cuales puede acudir en el momento de necesitarlo, y finalmente hacer la maniobra. Una vez que se anuncia que revisa su entorno, puede realizar la maniobra. Tenemos otro de los factores que hay que tener cuidado para buscar o intentar obtener la seguridad vial, que son las regulaciones y prioridades. ¿En qué sentido? En circulación, lo que son las preferencias de circulación, preferencia de paso, ¿no? En el caso de las intersecciones, en el caso de los virajes, para el adelantamiento y rebasamiento, para cuando está circulando en un redondel y por supuesto para los estacionamientos, ¿ya? Y finalmente tenemos que hablar del límite de velocidad permitido, que lamentablemente es uno de los factores de la crónica de un accidente suscitado, que probablemente junto a otro que tal vez el conductor se quedó dormido o estuvo con señales de haber conducido bajo efectos del alcohol, o por supuesto excedió el límite de velocidad. Entonces aquí hay que reconocer que primero, por la seguridad, hay que guardar los márgenes de los límites de velocidad permitidos. ¿Por qué razón? Dentro del perímetro que usted está circulando. No es lo mismo circular dentro de una zona urbana, una zona perimetral o en una carretera, y tampoco es lo mismo, y algunos compañeros van a corroborar aquello, tampoco es lo mismo manejar un vehículo liviano, un vehículo pesado y por supuesto un vehículo extra pesado, ¿no? Entonces los límites de velocidad permitidos se definen en razón de 2 cosas, de acuerdo al tipo de vehículo y por supuesto el perímetro en el que está circulando. Una vez conocido estos temas y reforzados, por supuesto más creo reforzados, tomados y traídos a colación para recordarles a ustedes, sería obtener la conducción a la defensiva. Un conductor a la defensiva es un conductor seguro, un conductor que mira y vela por la seguridad, justamente no solamente de él, sino de los demás. Trae consigo el respeto a los derechos de los demás, y justamente una conducción a la defensiva es la que nos permite, basado en la práctica de los buenos hábitos, anticiparnos a las situaciones de peligro que podrían generar factores que no podemos evitarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Factores ambientales que no pueden modificarse, factores de la vía que también están ahí por reparo, por descuido, por falta de mantenimiento, etcétera.
Pero nosotros tenemos que anticiparnos a las posibles maniobras que van a realizar otros conductores. Identificamos bajo este precepto de la anticipación oportunamente y las mitigamos en la medida de lo posible. Aprovechemos también en esta ocasión esta gráfica que ustedes tienen para darnos cuenta que tal vez un pequeño error de uno de estos tres elementos vehículos podría generar o desencadenar un accidente múltiple, en el cual uno de ellos, o por no decir todos los vehículos, estén en un alto riesgo de colisión y causar en efecto lo más leve, que serían lesiones o inclusive la muerte de uno de sus ocupantes. Entonces hay que tratar de al máximo llegar a tener esa precaución, ese sentido de la anticipación para tratar, en la medida de lo posible, utilicemos un término más común, adivinar, en otras palabras, lo que el otro conductor podría o tendría la intención de realizar, ¿no? Siempre ese es el manejo a la defensiva, estar pendiente de lo que el otro conductor va a realizar y basado primero en el conocimiento, en la teoría, y con el paso de los años con la experiencia en el volante, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que algún conductor podría llegar a cometer, ¿no? Obviamente que con ello vamos al otro lado de la moneda, ¿no? Nosotros también vamos a ser, en la mayor parte, mayor proporción, vamos a ser conductores nobles. En el caso podríamos ser sujetos o víctimas de cometer algunos errores, pero justamente a futuro vamos a tener esa precaución de realizar las maniobras, como les dije, ¿no? Con la debida anticipación, preveyendo lo que va a hacer el otro usuario, no solamente el conductor, puede ser un peatón, a veces hay un cruce imprevisto, impertinente, imprudente, un ciclista, un motociclista, a veces los motociclistas, y no con esto quiero prejuzgar, rebasan por donde pueden, llevan mucho apuro, la prisa, la entrega, porque muchos de ellos están dedicados a eso en la actualidad, entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Que nos evite tal vez una discusión, un mal rato, o lo que es peor, un choque, un impacto que traía consigo un mal rato para nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, dentro de la conducción defensiva, vamos a ver dos factores importantes. Una estrategia de manejo defensivo, ¿en qué sentido? De determinar o detectar, por ejemplo, en primer caso, los ángulos muertos, ¿no? El parabrisas delantero nos permite ver lo que está delante nuestro y los espejos retrovisores, tanto central como los laterales, debidamente regulados y reglados, justamente nos van a permitir ver lo que viene detrás nuestro. Pero existen los ángulos muertos, que son los que están en los costados extremos, a veces se nos aparece un peatón por donde no estaba anunciado. Entonces hay que reconocer que justamente por la contextura, la cabina, la construcción del vehículo deja lamentablemente algunos ángulos muertos. Por ejemplo, el parante que soporta el parabrisas es a veces un ángulo muerto que hay que saber tratarlo y manejarlo de buena manera, en el sentido de que tenemos la práctica común de mover ligeramente el cuello de lado a lado para poder minimizar los efectos de la aparición del ángulo muerto, por decirles. También hay reacciones y decisiones instantáneas que debemos tomarlas. Nuestras decisiones son de fracciones de segundo y dependiendo también inclusive de la velocidad que llevemos. Es decir, a mayor velocidad tenemos menor tiempo de reacción y menor control de nuestro vehículo. Y para el rebasamiento, tenemos que recordar también que existe como estrategia de manejo defensivo la famosa regla de los 3 segundos, que ya tenemos la oportunidad de revisarlo en una sesión. Y finalmente tenemos los factores adversos en la conducción. Bueno, estos están generados por dos factores importantes. Como se pueden dar cuenta, y tal vez alguien les recomendó, siempre cuando usted salga a conducir, salga en un perfecto estado de salud. ¿Qué significa esto? Sanos física y mentalmente. Es decir, que los problemas no lo agobien, que el descanso sea el adecuado, que la alimentación sea la correcta, y evitando ese tipo de cosas, nosotros podríamos consecuentemente no permitir que a nuestro cuerpo le doblegue la fatiga,
le doblegue el sueño o la aparición de microsueños, le doblegue tal vez el efecto del estrés, le doblegue también aquellos efectos que son la pérdida temporal de visión, porque no dormimos bien, porque consumimos una medicina que tuvo efectos de contraindicaciones, o en su defecto, tal vez algún consumo de sustancia estupefaciente o psicotrópica, a veces inconscientemente podría sucederlo. Y por supuesto, también esto genera alteraciones emocionales. Si usted no está bien, primero va a sentirse mal, se va a alterar y con ello va a generar un efecto en cascada, ¿no? Para el resto de los usuarios. Y eso genera justamente las discusiones, altercados, etcétera. Y finalmente también las distracciones que habría que evitarlo, ¿no? Hay que dedicarse exclusivamente a la conducción, no utilizar mientras está conduciendo algún dispositivo electrónico, algún aparato digital, sino exclusivamente dedicarse a la conducción o en su defecto, si está acompañado, a veces resulta, y no estamos exentos de aquellos, de que nuestro acompañante o nuestra acompañante origine un motivo para alguna discusión y ahí vamos cayendo o siendo presas de las distracciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y saber manejarla adecuadamente. Eso en cuanto tiene que ver a lo que es el contenido de la asignatura. Ahora, nosotros en esta capacitación, como en todas las asignaturas, contamos con la herramienta de la plataforma Moodle, en las cuales ustedes tienen las actividades autónomas. Haremos también a través de la plataforma Zoom actividades intraclase. Estas serán tareas, foros, debates, ensayos, etcétera. Cualquier actividad que sea pertinente, poder compartirla con ustedes en el proceso. Como ustedes saben, son 40 horas, cada semana cubre 4 horas, tenemos un total de 10 semanas de actividades, cada semana tiene su guía de aprendizaje para esa semana y para la realización de las tareas o actividades que tenemos por cada guía de aprendizaje, se recomienda que ustedes revisen el documento que contiene la rúbrica, en la cual nosotros dejamos a consideración lo que estamos evaluando en todas y cada una de las actividades que se